gracias por esa bienvenida tan cálida. Para mí, para mí es un privilegio estar además en una edición aniversaria y además siempre tener, me conmueve mucho saber que detrás de esta pantalla en la que solo me veo yo, pues puede haber más personas, tener un espacio para que alguien más escuche, alguien más dentro del país y fuera de Venezuela también. Yo aprecio muchísimo el voto de confianza, de darme un micrófono, de darme un espacio entre ustedes y es un privilegio pues compartir estas ventanas con la pasión de Selene, con la autodeterminación de Michael, con la profundidad del padre Peraza y desde ahí pues quisiera poder hacer algo relevante en estos 10 minutos. Solo Félix sabe que mi primer impulso cuando me llamó fue decirle que no, que no quería estar, porque en su relato predomina mucho la idea del optimismo, de las opciones, de poder transmitir que es posible salvarse, que es posible tener otra vida en esta Venezuela de ahora. Y esta convocatoria me llega en un momento de mucho cansancio, en un año muy difícil, lleno de duelos para mí, lleno de enfermedad, de encierro. Hemos estado tocados por el COVID, murió mamá de una muerte sumamente dolorosa y la convivencia con ese dolor sin poderlo modificar me menoscabó mucho y entonces, pero lo reconsideré y dije, bueno, pues yo creo que parte de lo que yo reflejo ahora es una buena interpretación de lo que están sintiendo muchos venezolanos en este momento. La historia no, puede ser muy larga porque estoy entradita en años ya y he hecho varias cosas, me he movido por varios mundos, pero bueno, básicamente soy una mujer venezolana, nací en Caracas, egresada de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Nutrición en la Universidad Central de Venezuela, y llegué a esa escuela con la plena convicción por las tres opciones que me daba la inscripción en la Universidad Central fueron para nutrición, a pesar de que desde chiquita siempre dije que quería ser médico. Yo creo que en la nutrición he encontrado yo un canal bastante efectivo justamente para canalizar el desarreglo interno y el sentido de urgencia que a mí me mueve el desamparo y el sufrimiento del otro. Yo encontré en la nutrición una buena canalización de eso. Al principio me dediqué a la nutrición clínica, dentro de la nutrición clínica me fui enfocando en la nutrición infantil, dentro de la nutrición infantil en los errores innatos del metabolismo. Esas son enfermedades que vienen congénitas y de los que el niño no se salva si no se alimenta adecuadamente. Y luego especializándome en eso en Estados Unidos, pues tuve contacto con la parte pública de mi carrera, con la parte poblacional y di el salto hacia eso. Me saqué la bata y me dediqué primero a estudiar y después a vincularme a proyectos por la nutrición, por el bienestar nutricional y la seguridad alimentaria de poblaciones muy vulneradas. En ese recorrido, luego tuve experiencias muy dolorosas en actividades en las que todo lo que lográbamos avanzar se podía perder en 2, 3 o 8 horas de una tormenta o en los 5 minutos que dura un terremoto o en un plumazo que dé un estado violador de los derechos humanos. Entonces, me refiero a proyectos hermosísimos de reducción de la pobreza en los que la nutrición tenía un papel central
que quedaron barridos, todos sus objetivos, incluso todas sus personas, después del huracán Mitch en Centroamérica, después de un terremoto en Haití, o luego de un golpe de Estado en el sureste asiático. Entonces, ese contacto con lo que podía ser mi trabajo bajo condiciones extremas de disrupción de la normalidad, como es una emergencia humanitaria, me tocó en la oficina regional de UNICEF, y allí además me tocó perder afectos y me tocó perder equipos de trabajo que se movilizaban hacia esas zonas tan privadas y en un momento de tanto espanto, y me motivé a tomar ese relevo y a continuar casi en su nombre. Así que me certifiqué para hacer lo que hago, la nutrición pública, pero en contextos de emergencias, y bajo esa certificación y con organizaciones internacionales muy de mucha escala, he podido moverme por el mundo en emergencias extraordinariamente complejas, desde conflictos de desplazamientos humanos muy grandes, pasando por sequías terribles, el propio tsunami en el sureste asiático, hasta contextos de población refugiada por muchos años, como por ejemplo los refugiados del Sahara. En todas esas emergencias tuve contacto muy cercano con la destitución, ya no tanto con la vulnerabilidad y la fragilidad, sino con lo destituidos y los desprovistos que podemos estar en algún momento, bien sea por una amenaza natural o por decisiones políticas de un Estado perverso, de los elementos mínimos para vivir con dignidad. Es en el mejor momento de esa carrera humanitaria internacional, me tocó una emergencia personal en casa, en mi familia, aquí en Venezuela, y pues me regresé al país cuando estaba comenzando esto a complicarse mucho como situación humanitaria. Yo veía pasar todo desde el pie de la cama, cuidando a mi hermana, y decía, esto se está pareciendo cada vez más a lo que he visto en Pakistán, a lo que he visto en Birmania, y, y me comenzó a preocupar mucho. Así que llegado el momento en el que quizás pude volverme a ir, decidí quedarme. Y yo tengo un vocablo, yo pasé varios años formándome en Guatemala, y ahí aprendí un vocablo de la etnia garífuna, que es el poquito población afrodescendiente de Guatemala. Es un vocablo garífuna que dice buga. Buga en garífuna significan tres cosas: significa pueblo, significa boca y significa pan. Y yo creo que esa palabra entonces resume estos años que yo he estado aquí. He estado siendo nación, he estado haciendo nutrición y tratando no solo de llevar ese pan a quien no puede, sino también defendiendo el derecho a comer, pero he sido también boca. Y quizás cuando yo le pregunto a mis afectos, a mis amigos, ¿por qué yo tengo que estar en un programa de Opción para Venezuela? ¿Por qué yo tengo que tener 70.000 seguidores en Twitter? ¿Por qué yo tengo que salir en una lista de la BBC? Y la mayoría coinciden que he podido interpretar y reflejar lo que muchos venezolanos están sintiendo.